Es una política de larga tradición en la Argentina, particularmente del peronismo. Entonces, planteaba esta cuestión en función de lo que decías vos, la soberanía económica y la independencia como una política que han llevado adelante particularmente los gobiernos de Perón y ahora Cristina. Muchos dicen que es cierto, muchos autores plantean el problema de la deuda y su inicio allá por el primer empréstito con la Baring Brothers, pero realmente empezó a tener una influencia determinante para la economía argentina a partir de 1976 y el golpe cívico-militar, el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem. Eso es, digamos, la parte gruesa, si se quiere, del endeudamiento argentino, que funcionó como una manera de extorsión para la dirigencia política argentina desde el exterior. Obviamente una extorsión bastante redituable para quienes conducían el Estado en ese momento, que fueron no solamente cómplices, sino que recibieron su vuelto por esta política de endeudamiento. Y recordemos la nacionalización o la estatización de la deuda privada por parte de Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Exactamente, y las importantes comisiones que cobró por eso, digamos, que es a lo que hacía referencia. Pero decía, el grueso del endeudamiento argentino es de esa época, del 76 al 2001, me faltó de la Rúa también, y que era una suerte de círculo vicioso en el cual se pedía deuda para pagar intereses de deuda. Entonces era un sistema de endeudamiento bastante perverso, propio de un sistema usurero y totalmente financiarizado de la economía mundial, que es la fase actual, que lucra a partir de los intereses. Y por otro lado, somete a los países que se ven fuertemente endeudados en sus deudas soberanas a políticas de ajuste y, digamos, pasan a tener el control de las decisiones económicas los organismos multilaterales, la Troika, por ejemplo, en Europa, por sobre los estados soberanos. Y eso es importante resaltarlo porque ahí me muestra Guadalupe un titular de un diario, no sabría qué diario estaría haciendo. Política Argentina, un sitio. Política Argentina, donde Macri dice que en un país normal el presidente no hablaría por cadena nacional para pagar un bono, digamos, como, digamos, tratando despectivamente, minimizando el hecho, no del BODE en 2015, sino de lo que implica haber terminado de pagar una deuda que fue defaulteada en el 2001 y que era producto de bonos que había emitido el Estado entre 1993 y el 2001 y que eran justamente una deuda que, si vamos en términos concretos, a un gobierno no le correspondía pagar, pero que tenía la obligación porque el Estado argentino había asumido esas obligaciones. Ahora bien, es interesante o importante resaltar, decía recién, esto que decías vos, Hernán, en la última parte, respecto de que no es, digamos, además de que algunos se llevaban su tajada, algún sector de la dirigencia política, era un modelo económico, un sistema económico preestablecido por los Chicago Boys, por la escuela de Milton Friedman, digamos, aquella que instaló en la Argentina la doctrina del shock, y entonces a través de 1976, los palos, se instala en la Argentina la famosa bicicleta financiera, la época de la plata dulce, donde la industria desaparece y aparecen aquellos cajones vacíos de cartón, que podríamos citar de aquella famosa película clásica de Plata Dulce, donde en realidad empiezan a girar capitales, donde lo que deja o donde lo que se transforma en negocio es esa suerte de anatocismo, la capitalización de los intereses, entonces, digamos, para plantearlo jurídicamente, pero que es justamente la guita que me da la guita. Y ese sistema, ese modelo rentístico financiero que hemos definido y que hemos tratado de explicar sobre el que hemos tratado de reflexionar muchas veces aquí en el programa, es aquel al que la rosca oligárquica argentina, aliada al sistema financiero más concentrado en este año, en el 2015, quieren volver a someter a la Argentina y a los países de la región. Está sucediendo lo propio en Venezuela, quieren hacer lo mismo en Ecuador, en Bolivia. En la Argentina han querido o quieren hacer exactamente lo mismo, que es terminar de desmantelar lo que se ha conseguido,
digamos, recuperar la industria en la Argentina y volver a hacer plata. Entonces vemos lo que vos citabas, el ejemplo concreto de lo que sucede en Grecia, en Portugal, la troika, cómo ajusta sobre los bolsillos del país helénico, Portugal, la misma España, que hace que la clase trabajadora de esos países tengan que asumir la crisis a la que fueron sometidas por las grandes empresas que llegaron y saquearon todo, digamos. Lo mismo pasó en la Argentina, y esa cadena nacional a la que alude Mauricio Macri, el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, es justamente a la que trata de minimizar en este sentido. Tenemos un audio, Alejandro, ¿verdad? Un audio un fragmento del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer. Lo escuchamos, a ver, y hacemos el análisis respectivo. Toda la humanidad. Y no podíamos terminar este día sin otro gran evento. Hoy la Argentina ha cerrado el último capítulo del gran endeudamiento argentino. Hoy la Argentina ha pagado íntegramente el Bodén 15. Permítanme algunos recuerdos del pasado no tan lejano, y no estoy cantando tangos, aunque ponga voz de tango. El Bodén 2015 se emitió por primera vez en el 2005. ¿Qué fue el Bodén 15? Los préstamos que nos hacía Venezuela para poder pagar la deuda proforming, porque es bueno aclararlo. En el año 2001, cuando se defaultió la deuda, no se defaultió toda la deuda, se defaultearon 152 bonos. Pero hubo deuda que quedó proforming, hubo deuda que hubo que seguir pagando, la de los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, BID, ALADI, el Fondo Monetario Internacional, que en realidad tampoco le pagaban al fondo. El fondo hacía asientos contables, los famosos rollover, cada vez te ponían más abultada la cuenta de intereses, y porque les convenía también a ellos. Todo esto no lo podríamos haber hecho sin la ayuda de esos préstamos que recibimos y por los cuales emitimos el Bodén 2015. Ese Bodén 2015 que emitimos por 5.700 millones de pesos el 3 de octubre, miren, un 3 de octubre del 2005. ¿Y saben cuál es la novedad? Que es la primera vez que un gobierno que emite una serie de bonos de endeudamiento es él mismo el que lo paga y no se lo deja a otro. Esto es también Bien, ahí estábamos escuchando parte de un fragmento, ¿no?, del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, donde hacía tiraba algunos números, ¿no? Esto a lo que hacíamos referencia hace un ratito, de una deuda que fue, digamos, que había sido emitida por bonos, digamos, sus bonos habían sido emitidos durante la década de los 90 y que no se terminaron de pagar, y que se hizo cargo este gobierno, y que son parte de este Bodén 2015, que forma parte al mismo tiempo, algo muy interesante, de un sistema de préstamos que llevó adelante el país bolivariano también, digamos, para poder solventar estos bonos. El gobierno venezolano prestaba plata al Estado argentino para hacer frente a estos bonos que, decía la misma presidenta, muchos desconfiaban del hecho de poder pagarlo, no justo este en realidad, hacía referencia a la anterior, pero que los termina pagando este gobierno, por supuesto, cumpliendo con una deuda, una obligación que ha contraído, pero fundamentalmente adquiriendo, digamos, esta independencia económica, una soberanía económica, podríamos decir, porque tal vez independencia económica sea una categoría que todavía no se ha alcanzado en la Argentina en términos definitivos, pero que tiende a transitar ese camino, Lupe. Sí, ha habido un proceso de desendeudamiento
comenzado por este gobierno, por supuesto, a partir del 2005, pero como bien es más que lo decía la presidenta y recién lo decías vos, se han ido pagando bonos generados a partir del año 1993. Del 1993 al 2001 que se generaron estos 152 bonos que después vienen en el BODEM 2015, que se cancela ahora, o se paga este BODEM 2015 sin hacer ajuste en la Argentina, que es también no una novedad, debería ser así, es la política que tiene este gobierno que no ha ajustado en el salario de los trabajadores, sino todo lo contrario. Primero, han habido aumentos salariales, han habido paritarias, ha habido directamente aumentos en las jubilaciones y demás, mayor participación y más generación de empleo. Entonces es una Argentina totalmente diferente a aquella en la que sí se generaron todos estos bonos y que hicieron de un país que en 2001 generara un estallido social y una impresión del sistema político concretamente que determinó el cambio en la Argentina, y a partir de eso empezamos a transitar de otra manera. Pero sin embargo, es esto para destacar brevemente un proceso de desendeudamiento sin ajuste. A ver, concretamente, los ministerios de los gobiernos de Menem y de la Rúa daban las órdenes para recortar las partidas presupuestarias para el sistema de salud en la Argentina. Entonces, en los hospitales no habían médicos y los pocos que habían estaban mal remunerados, no habían camas. El Ministerio de Trabajo no hacía nada por defender a la clase trabajadora que empezaba a ser despedida a cientos de miles en la Argentina y de a millones, y que inclusive encontró un aliado que es el que hasta el día de hoy sigue padeciendo la clase trabajadora argentina, que es aquel sindicalismo empresario que promovía los retiros voluntarios. Uh-huh. Entonces, encontramos una connivencia entre la dirigencia política, aquella que se llevaba su tajada, el sindicalismo o la dirigencia sindical que se llevaba su tajada, de un sistema que necesitaba de ese ajuste para poder seguir transfiriendo la renta hacia el exterior, porque esa plata que no podían consumir o no podían adquirir los argentinos, en concepto de trabajo, en concepto de salud, en concepto de educación, que hoy no parecen ser lugares comunes, pero que fueron recortados, quedaban en las arcas de las grandes empresas multinacionales o los grandes bancos que se quedaban con esas divisas. Vamos a seguir con este tema. En el mientras tanto, Guadalupe, ¿cómo puede hacer nuestra audiencia para comunicarse con el programa? Mensajes de voz al 425-7931 o mensaje de texto o WhatsApp al 156 51 55 22. También a través de las redes sociales, en Facebook como Programa Integración Nacional nos pueden encontrar, o en Twitter @INTNacionalFM. Y también, por supuesto, pueden seguir el programa y seguir además todas las notas que publicamos y que mencionamos aquí en www.rinacional.com.ar. Tanda y ya volvemos con más Integración Nacional. A toda